tan especial que, mire, Dios nos concedió el poder estar aquí. Así que demos gracias a Dios por esa maravillosa misericordia y bondad y regalo que Dios nos da. Amén. Incline su rostro conmigo y diga: Señor, muchas gracias por este tiempo. Señor, hemos cantado a ti, te hemos, Señor, dicho con nuestros labios, con nuestro corazón, que grande eres tú, que tú eres el Rey de Reyes, Señor, y queremos declararlo no solamente con nuestro cántico, sino con nuestra vida diaria. Recibe, Señor, todo honor. Gracias por este tiempo tan hermoso que nos das, porque, Señor, podemos seguir comprobando que tú eres fiel a tu promesa, a tu palabra. Señor, tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo y tú estás, Señor, has estado presente y estás presente, Señor, con nosotros en esta mañana. Ahora, Señor, pues que queremos pedirte que seas tú hablando a nuestros corazones. El propósito de poder estar aquí, Señor, es primeramente reconocer tu nombre en alto, pero también conocer, Señor, qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros, Señor. No es obra de la casualidad que tengamos vida hoy, que hayamos despertado, aunque muchas veces, Señor, quizá lo podamos ver como algo normal. Sin embargo, Señor, hoy queremos hacer conciencia de que, Señor, es por ti que estamos aquí, con un propósito bien definido, bien establecido. Y es por eso que hoy en esta mañana pedimos, Señor, que tu palabra nos dé claridad para cumplir ese propósito por el cual nos has dado vida, Señor. Muchas gracias. Bendice a cada hermano, a cada hermana aquí presente, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos. A ti la gloria, Jesús. Amén. Buenos días a todos una vez más en esta mañana. Sean bienvenidos. Los que nos acompañan por primera ocasión, sean bienvenidos. Dios les bendiga. Es un privilegio poder tenerles con nosotros. Queremos decirles que esta es su casa y bueno, estamos dispuestos para poder escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Y en este día, a partir de este día, no sé, me voy a llevar algunos domingos más. Vamos a iniciar con una serie de pláticas con respecto al libro de Job. Y hoy vamos a iniciar, ¿verdad? Es nuestra primera plática. A esta hora lo vamos a estar estudiando, lo vamos a estar viendo. Quisiera ver con ustedes este libro y estudiarlo, ¿verdad? Porque encontramos muchas enseñanzas que son muy aplicables a nuestra vida diaria. Y vamos a encontrarnos cosas muy, muy interesantes y muy hermosas en este libro de Job y en la historia de Job. Seguramente usted lo ha leído infinidad de veces, pero yo sé que Dios va a hablar a lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cuántos están listos para eso? Y mire qué hermoso, y quiero iniciar de esta manera, porque quiero decirle, hermano, que el libro de Job, el objetivo de toda la palabra, pero el objetivo de este libro en particular, escúcheme bien por favor, es que usted y yo conozcamos y sepamos de la soberanía de Dios. Él es un Dios soberano. Amén. Y durante algunos tiempos, ¿verdad? O algunos días para acá, algunos meses para acá, hemos estado repitiendo esto constantemente y quiero hacerlo, ¿verdad? Una vez más, todo lo que hacemos se trata de Él. Amén. Todo es por su gloria, por su soberanía, por su poderío, por su majestad. Todo se trata de Él. Todo lo que usted y yo hacemos, todo lo que usted y yo tenemos oportunidad de poder experimentar, todo se trata de su majestad y de su poderío. Y el libro de Job, ¿verdad? No hace excepción a la majestad y al poderío de Dios. Al contrario, exalta la soberanía de Dios. Y quiero que desde ahorita usted y yo comencemos a conectarnos, porque el objetivo principal tanto de la escritura como del libro de Job es exaltar la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es Dios desde el principio hasta el fin. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Jesucristo es Dios. Amén. Y se trata de exaltar la persona de Jesús, el nombre de Jesús, reconocer que Él es soberano por sobre todas las cosas. ¿Cuántos alaban su nombre? Y este libro, ¿verdad? Realza el poderío, realza la soberanía de nuestro Dios. Tenemos un Dios soberano, bendito su nombre.
Hace algunos días atrás, algunas reuniones atrás, estuvimos hablando acerca de las convicciones y quiero descansar aquí y partir una vez más de esta palabra que compartimos hace algunos domingos atrás, ¿sí? De las convicciones. Y yo le dije que una creencia y una convicción son dos cosas totalmente diferentes y espero que usted ya haya escuchado esta plática si no estuvo aquí con nosotros y que la haya estado recordando si estuvo aquí con nosotros. Pero mire, qué importante es que usted y yo, lejos de tener una simple creencia, tengamos convicción. Amén. Nuestro objetivo aquí es tener una convicción de la soberanía de Dios. Si tú y yo tenemos solamente una mera creencia, no va a pasar nada. Años pasarán, años vendrán y seguiremos sentados en el mismo lugar sin hacer nada, sin avanzar, porque solamente tenemos una creencia dentro de nosotros. Y aunque esa creencia es verdad, que Dios es soberano, que Jesucristo, verdad, murió por nosotros en la cruz, pero yo le decía, pero si Jesús no ha resucitado en nuestro corazón o no creemos que Jesús resucitó, hermanos, entonces no vamos a poder tener una convicción. Hablábamos un poquito acerca de los discípulos, los muchachos, ¿verdad? Cuando Jesús fue aprendido y fue crucificado, ¿dónde quedaron? Todos huyeron, ¿sí? Porque tenían una creencia. Y cuando crucificaron a Jesús, la persona de Jesús, a ese hombre, ¿verdad? Jesús en la cruz, se desanimaron porque tenían toda la esperanza en Él. Pero cuando vieron a Jesús resucitado, ahí comenzó la convicción de que Jesucristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y usted y yo tenemos que tener la convicción. ¿Y por qué menciono esto? Porque de aquí, hermanos, voy a partir. Aquí descansa nuestra vida como cristianos, en la convicción de quién es Dios. Y aquí descansa el testimonio, porque déjeme decirle que este es un testimonio vivo, ¿verdad? De un hombre que tenía convicción en el poderío y la majestad de Dios. De aquí descansa y de aquí parte todo lo que podamos hablar, todo lo que podamos decir. Y es importante que desde este inicio, hermanos, usted y yo podamos entender esto, ¿sí? Job es una historia de convicción. La vida que tuvo este hombre, hermanos, o la mejor manera de poder salir de esta situación es porque él tenía una convicción grande en el poderío y la majestad del Dios Todopoderoso. Amén. Y esa convicción hizo que pudiese salir adelante de toda esta desgracia que le vino. Vea lo que acabo de decir, de toda esta desgracia. Diga conmigo, desgracia. Porque es una realidad. Y utilizo esta palabra de desgracia porque quizá algunos de los que estamos aquí creemos entender esta palabra desgracia. Creemos estar atravesando o estar familiarizados con ella. Sin embargo, cuando vemos y estudiamos la historia de Job, hermanos, nos damos cuenta de la palabra en su máxima expresión, desgracia, en la vida de Job. Y vamos a llegar a la conclusión de que usted y yo, hermanos, vamos a tener otra perspectiva de esa palabra, porque no llegamos, ¿verdad? Ni a los tobillos a lo que le pasó a Job. Amén. Y muchos nos creemos expertos en desgracias, muchos nos creemos expertos en dolor, muchos nos creemos, pero cuando analizamos la vida de Job, hermanos, nos damos cuenta que aquí está en su máxima expresión la palabra desgracia. Y que usted y yo no hemos pasado ni la mínima parte de lo que sucedió con este hombre. Amén. Pero vea qué importante, la convicción que había en el corazón de Job, eso fue lo que lo hizo salir adelante. Y usted y yo vamos a cambiar, vamos a tener otra perspectiva de las cosas que vienen a nuestra vida cuando entendamos, número uno, la soberanía de Dios, y número dos, hermanos, la historia de desgracia de Job. Qué interesante es esto. Una desgracia, yo creo que entendemos, ¿verdad? La palabra o el término es una situación de quien sufre un suceso doloroso, algo complicado, ¿sí? Ese suceso produce dolor, un dolor demasiado, ¿verdad? Fuerte, ¿sí? Produce tristeza. Y este término normalmente, ¿verdad?, va de la mano con alguna situación de adversidad. ¿Sí es así o no? Lo entendemos de esa manera, ¿sí?
y va acompañado normalmente de la adversidad. Note esto porque es interesante. Todos aquellos que tienen poquito de haber recibido a Jesús en su corazón, déjeme decirle que va acompañado de nuestra vida como cristianos situaciones complicadas, situaciones difíciles. Es por eso que en esta mañana comienzo de esta manera, diciéndole a usted, recordándole a usted, ¿verdad? Recordándome a mí, ¿verdad? Que es necesario contemplar y saber y tener aquí la convicción de que Él es soberano. Eso va a traer fortaleza a nuestra vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Algunos lo llaman mala suerte. ¿Ha escuchado eso? Híjole, ese hermano tiene mala suerte. No sale de una y ya está en otra. ¿Sí? Híjole, qué mala onda, ¿verdad? Qué mala suerte. Sin embargo, vemos aquí en este libro de Job cosas muy interesantes que sin duda, vuelvo a repetirlo, nos van a enseñar a nuestra vida, las vamos a aplicar a nuestra vida. Y mire, estos primeros versículos de este capítulo 1 son claves. Son claves para poder entender toda la historia. Son esenciales para poder saber el porqué de esta situación. Estaba leyendo algunos comentarios, ¿verdad?, de personas en relación a la historia de Job. Algunos jóvenes sobre todo que decían: no entiendo cómo un Dios tan grande puede hacer esto con un hombre justo, o cómo puede hacerle a su familia todo esto. Es que no alcanzan a entender la soberanía de Dios. Amén. No alcanzan a entender la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano. Y vamos a ir viéndolo poco a poco, no quiero adelantarme, pero quiero que veamos algunas características muy importantes, ¿verdad? Y primordiales y esenciales en la vida de Job, y que usted y yo necesitamos comenzar a tomar. Vaya conmigo, Job capítulo 1, versículo 1, bendito el nombre del Señor. ¿Sí, ya está listo con sus notas, su cuaderno, su pluma? ¿Sí? Gloria a Dios. Job capítulo 1, verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Una vez más, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y quiero iniciar con estas cosas. Amén. Qué interesante lo que la escritura nos dice. Yo no sé si el escritor de este libro de Job exageró. ¿Sí? Qué exagerado. ¿Cómo pudo haber escrito de Job esto? Sin embargo, más adelante vamos a ver que quien se expresa de esa manera es Dios mismo. Amén. De este hombre Job. Entonces, no hay ninguna exageración en el escritor de este libro. No hay ninguna exageración al dar ciertas características de Job. No, lo hace con toda la intención de poder darnos a conocer cuál era la vida de este hombre, la vida de Job. Y mire, Job era un hombre muy próspero, muy bendecido. Vamos a leer hasta el versículo 4 y después vamos a regresar. Dice verso 2: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vamos a hacer una pausa ahí, porque es lo que vamos a ver o pretendo ver en esta mañana, esos primeros 5 versículos. Y mire que Job era un hombre muy próspero. ¿Ya se dio cuenta? ¿Sí? Era un hombre muy bendecido. En todos los sentidos, Job era un hombre muy rico. ¿Sí? Pero mire, no solamente hablando materialmente. Cuando la Biblia se expresa de esta manera de Job, habla que era muy rico en carácter, hermanos. Mire qué importante es esto. Comencemos a tomar nota. Era rico en carácter. Tú y yo tenemos que buscar esa riqueza en nuestro carácter. Amén. Y la única manera de poder tenerlo es cuando el Señor moldee nuestro corazón. Y tenía, verdad, un carácter muy moldeable, muy perfecto, porque dice ahí que era perfecto y recto, ¿sí?
Y no estoy hablando, ¿verdad?, que era un hombre que no cometía errores, ¿no? La Biblia no marca eso. No era un hombre que no tenía fallas, no era un hombre que no tenía tentaciones, no. Era un hombre que pasaba por todas estas cosas. Sin embargo, veo algo interesante en la vida de Job y que quiero que lo veamos. Era un hombre sincero con Dios. Amén. Era un hombre sincero con Dios. No había nada que escondiera a Job delante de Dios. Era un hombre perfecto, era un hombre recto en carácter. No tenía ahí, ¿verdad?, cosas guardadas en su corazón que le entregaba algunas y las otras no. Job era un hombre sincero con Dios, un hombre imperfecto, un hombre, ¿verdad?, con errores, un hombre, ¿verdad?, que lo vamos a ver, que enfermaba, un hombre que se cansaba, un hombre que, como usted y como yo. Amén. Pero una de las cosas que tenía Job era que era un hombre sincero delante de Dios. Hablando de esto, cuando Dios se expresa de David, ¿se acuerda cómo se expresó de David cuando iban a quitar a Saúl del reino? Yo me he buscado un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué se expresó Dios de esa manera de David? ¿Porque era un hombre perfecto, sin tacha alguna? No, ¿qué había pasado con David? Había fallado delante del Señor, había cometido un pecado terrible. Bueno, dos pecados de los quizá más grandes que están en nuestra lista de pecados, ¿sí? Los dos más fuertes, los dos más grandes los había cometido David. Pero ¿por qué Dios se expresa de David y dice un hombre conforme a mi corazón? Porque cuando en el Salmo 51 escribe David y dice: ten piedad de mí, oh Dios, David tiene un corazón sincero delante de Dios. Dios ama la sinceridad. ¿Cuántos alaban su nombre? Y una característica en la persona de Job era eso: él era sincero con Dios. No había nada que tuviese que aparentar o tener que guardar. No, era un hombre sincero delante de Dios. Temía a Dios con todo su corazón, no con terror de que es que si fallo Dios me va a castigar. No. Job no actuaba de esa manera. Job, ¿verdad, hermanos? Él era humilde, él era un hombre. Vea otra vez: hubo en tierra de Uz, verso 1, un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. Y escuche lo que sigue, lea conmigo lo que sigue. ¿Y qué dice? ¿Cómo? Apartado del mal, ¿sí? O sea, era un hombre que evitaba poder hacer lo que no era correcto. ¿Sí lo ve ahí? Era un hombre, ¿verdad?, que era muy temeroso de Dios, ¿verdad? Respetaba a Dios, era apartado del mal, ¿sí? Qué importante es tomar en cuenta esto, hermanos. Se apartaba del mal. ¿Se acuerda de José con la esposa de Potifar? ¿Qué fue lo que hizo José? Se apartó, huyó, corrió. Sí. Y es lo que muchas veces nos hace falta a nosotros. Muchas veces nos creemos tan fuertes y terminamos cediendo ante esa situación. Y Dios nos pide a usted y a mí ser hombres y mujeres apartados de mal. Amén. Hay lugares donde tú y yo no tenemos que estar haciendo absolutamente nada. Hay cosas que tú y yo no tendríamos que estar haciendo porque somos hijos de Dios. Y tenemos que tomar en cuenta esto, porque tenemos que ser apartados del mal. Vea, otra vez, quiero que por favor lo podamos entender de esa manera y podamos analizarlo, ¿verdad? Entenderlo. Job, un hombre muy próspero, muy bendecido, pero había características que lo habían llevado a poder ser bendecido y poder ser próspero en muchas áreas de su vida. Era apartado de mal. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí. Y bueno, tenía muchos hijos. ¿Cuántos hijos? 10, 7 y 3, ¿ah? Mire, 10 hijos hoy. En este tiempo ya con uno ya no pueden. Sí. Job tenía 10. Y mire, un hombre muy próspero. En el tiempo antiguo esto era una gran bendición, tener muchos hijos. Amén. ¿Se acuerda cuando Dios le dice a Abraham: te voy a bendecir y vas a ser padre de muchedumbre? Aunque le está diciendo, ¿verdad?, ahí de palabra, esto le está diciendo a Abraham que lo va a prosperar, porque el poder tener mucha prole, el poder tener muchos hijos era una bendición grandiosa.
en el tiempo antiguo. Hoy como que las cosas han ido cambiando y ya, ¿verdad? Ya no quieren tener muchos hijos. Si usted se casa es para tener hijos. Ay, no, yo me caso para poder. No, se casa para poder tener hijos. Luego vemos el principio de la escritura. Amén. Pero Dios, hermanos, se goza. Dios se goza cuando tenemos muchos hijos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y mire, había una bendición en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Y bueno, podemos ver aquí que Job vive en integridad, en perfección, que no cometía errores, ¿verdad? Habla de un hombre al cual todo le salía bien. Habla de un hombre, ¿verdad? Que le iba bien. Vuelvo a repetirlo, sin duda tenía sus defectos, sus necesidades, sus tentaciones, sus preocupaciones. Y ahí lo vamos a ver ahorita en el versículo 5. Tenía sus preocupaciones también, ¿sí? Pero la palabra lo describe como un hombre perfecto, como un hombre intachable, ¿sí? Que no daba lugar a que los demás le señalaran. Qué importante es eso. Hoy en día muchos grupos cristianos y muchos, ¿verdad?, cristianos dicen, pues así soy yo, y se les gusta bien. Y hemos pasado por alto el ser intachables, el poder ser leales y fieles a Dios, ¿sí? Y no nos importa que los demás nos señalen o nos digan, no soy monedita de oro, dice la Biblia. No, eso no lo dice la Biblia, ¿sí? Eso no lo dice la palabra. Y mire que Job era un hombre, y vea, todo esto se desprende de una lealtad y un temor a Dios grande, hermanos. Ninguno de nosotros vamos a poder cumplir con las expectativas que Dios espera o que los demás esperan de nosotros si Él no habita en nuestro corazón, si Él no reina en nuestro corazón. Amén. Y mire, no daba lugar a que los demás lo señalaran. Todo lo que Él hacía, lo hacía, ¿verdad?, buscando lo bueno y lo recto. Y ahí vemos, ahorita vamos a leerlo, pero lo vemos cuando Él intercede por sus hijos también. Porque Él era un hombre, ¿verdad?, que tenía temor de Dios. Mire, estaba viendo una versión de este versículo y dice, ¿verdad?, que era un hombre muy bueno. Vea cómo lo describe. Era un hombre muy bueno, honrado, que siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. ¿Tú y yo evitamos hacer lo malo? Pues me esfuerzo, no más. Amén. ¿Evitamos hacer lo malo? Cuando alguien viene a contarte algo, ¿evitas hacer lo malo o entras en el juego? Cuando alguien te hace algo, ¿verdad?, ¿evitas lo malo o entras en el juego también? Y Job era un hombre que evitaba hacer lo malo, se apartaba, no dejaba, ¿verdad?, que su vida incurriera en algo que no era correcto. Y hay una gran enseñanza aquí, hermanos, porque vuelvo a repetirlo, esta perfección trajo como resultado que Dios bendijera a Job. Amén. Que Dios lo bendijera. ¿Cuántos están conmigo, siguen conmigo en esta mañana? ¿No se ha ido? Hermanos, nuestra estancia en este lugar, yo le dije, debe de ser por convicción. Pero la palabra que escuchamos, lejos de ser una carga terrible a nuestra vida, tiene que ser esa agua que calma nuestra sed. Amén. Lejos de que nos vayamos constantemente con una carga, otra vez nos echaron una carga, otra vez la palabra fue dura. Lejos que nos vayamos de este lugar así, tenemos que decir, Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es la única que me lleva a poder hacerlo recto delante de tus ojos. Él busca que usted y yo podamos ser bendecidos. Amén. Y la única manera de poder ser bendecidos es cuando usted y yo seamos correctos y rectos delante de Dios. Yo sé que todos los que estamos aquí, empezando por mí, tenemos errores, tenemos defectos, tentaciones, como dije de Job. Nos cansamos, nos enfermamos y bueno, tantas y tantas cosas. No somos perfectos. Si usted cree que está aquí por ser perfecto, déjeme decirle que está en el lugar equivocado. Porque todos los que estamos aquí porque necesitamos de Dios, porque no somos perfectos, porque no somos buenos. Pero de ahí a seguir viviendo y haciendo lo que nosotros queremos hacer, hay una gran diferencia. No nos equivoquemos.
Porque muchos lo toman como pretexto y dicen, pues nadie es perfecto, porque quiere seguir haciendo lo que te gusta, lo que no es agradable. Dice la Biblia que Job era un hombre que evitaba hacer lo malo. Amén. Si tú estás aquí, pero sigues practicando lo malo, hoy la palabra te invita, Dios nos invita a evitar hacer esas cosas. Amén. A comportarnos como dice la Escritura. Todos necesitamos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, muchos queremos ser bendecidos, pero la verdad es que no somos tan leales con Dios. Y eso es lo primero que necesitamos saber. Y al decirle esto, que no somos tan leales con Dios, yo no quiero que nos vayamos, híjole, sí, no soy tan leal, soy un hombre malo, soy una mujer mala. No. Pero que sí hagamos conciencia de que si no está Él presente, no somos nada. Y no avanzamos, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Esto es lo primero que necesitamos saber, es lo primero que necesitamos hacer. Amén. Ser leales con el Señor, ser temerosos de Dios. Y vea que aquí no hay nada, hermanos, que no provenga de otra fuente que no sea Dios. ¿Sí está conmigo? De lo que tenía Job, no hay nada que provenga de otra fuente. Escúchame bien, esto es interesante, porque muchas veces muchas de las cosas que tenemos provienen de otra fuente que no es Dios. Y pensamos que estamos bien, y pensamos que no pasa nada porque soy bendecido, porque soy prosperado, porque tengo esto, porque tengo el otro. No, toda fuente o todo lo que procede de la fuente de Dios, hermanos, es porque uno, ¿verdad?, tiene esa comunión con Él, y Dios bendice, Dios honra a los que le honran. Amén. Pero yo me encuentro con mucha gente que, aunque es próspera en muchas cosas, su temor a Dios, su lealtad para con Dios no es la correcta. No te equivoques, hermano, no te equivoques, hermana. Esa prosperidad aparente que tienes no proviene de la fuente de Dios, porque tú estás haciendo lo incorrecto, y tarde o temprano eso se va a desvanecer, se va a acabar. Así como llegó, se va a terminar. Amén. Pero cuando vemos que hay temor de Dios en el corazón, todo lo que podemos tener proviene de la fuente de Dios. Qué hermoso es eso. Qué bendición tan grande es esta. Amén. Necesitamos poner en práctica la palabra, hermanos. ¿Sí? Ser temerosos de Dios. Y entonces vamos a ser prosperados abundantemente. Y yo no quiero que lo vea, ay, entonces voy a tener esto, voy a tener el otro, voy a tener esto más, voy a tener esto que he deseado. Error. Vamos a tener lo que Él ha preparado para nosotros, lo que Él ha dispuesto para nosotros. Eso es prosperar. Esa es la verdadera prosperidad. Amén. Hoy en día se habla de la prosperidad. Dice, entre tú más siembres, más vas a cosechar. Es un principio bíblico, claro que sí, pero no se crea todos los engaños que le dicen para poderle, ¿verdad?, extorsionar, o para poderle robar, porque eso es una verdad. Sí. Cuando uno tiene el temor de Dios, uno sabe lo que tiene que hacer, sin que los demás le estén diciendo que dé. ¿Sí es así o no? Porque mi temor reverente, mi convicción de quién es Dios, va a hacer que yo dé de gracia lo que de gracia he recibido. Y la definición hoy en día de prosperidad está totalmente fuera de orden bíblico. La prosperidad que Dios desea traer a sus hijos se desprende y proviene de esa fuente de obediencia. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, Dios se encarga de darnos lo que necesitamos. Amén. No nos va a dar más, escúchame bien, nos va a dar lo necesario. Así es que dejemos de llorar y decir, pero ¿por qué Él sí? Porque Él es soberano. Amén. Pero ¿por qué ellos sí, nosotros no? Porque Él es soberano. Nos toca obedecer a su palabra, nos toca ser fieles y leales a su voz, a su palabra, y Dios se va a encargar de darnos lo que necesitamos. Amén. Qué hermoso es nuestro Dios. Versículo 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos. Imagínense nada más, ¿sí? 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Hasta ahí solamente. Mire, tenía mucha descendencia y tenía muchas posesiones y muchas riquezas. Y vuelvo a repetirlo, esto proviene
de parte de Dios. ¿Sí lo cree? ¿Cuántos padres de familia se gozan por tener muchos hijos? Ay, hermano, ya ni la veo llegar. No se preocupe, sea obediente y Dios le va a dar lo necesario. Amén. ¿Cuántos solamente tienen un hijo? Levante su mano. Disfrútenlo. Amén. ¿Cuántos tienen dos? ¿Cuántos tienen más de dos? ¿Cuántos tienen 17? Qué hermoso es poder tener hijos. Es un regalo de Dios. Amén. Es un regalo de Dios. La Biblia en Proverbios, en el libro de los Salmos 127, versículo 3 al 5 dice que son herencia. Bienaventurados, dice la Escritura, los que tienen muchos hijos. Amén. No quedarán avergonzados. Mire qué hermoso es eso. Sí. Y Job había sido bendecido con sus 7 hijos y sus 3 hijas nada más. Qué hermoso. Dice, hermano, yo tengo 2 y es como si tuviese 10. Comen como si fueran 10, ¿verdad? Disfrutemos a nuestros hijos. Es una bendición poder ser padres. Y mire, muchísima riqueza, 7,000 ovejas, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Estaba viendo estos datos muy interesantes y estaba viendo por qué asnas y por qué no asnos, ¿verdad? Y bueno, en ese tiempo la leche de la asna era muy valorado, era una riqueza. Aquel que tenía un asna y daba esa leche, ¿verdad? Era de un valor muy, muy, muy grande. Y por eso aquí lo remarca, 500 asnas. O sea, era muy rico, tenía muchísima leche y podía vender y podía tener muchísimo dinero. Qué grande es nuestro Dios. Y estaba viendo, ¿verdad?, cada una de esas cosas. Me falta mucho tiempo para poder hablar muchísimas cosas. Muchísimos criados. Tenía fama, era muy conocido, ¿sí? Y esto es importante mencionarlo. Sí, es importante mencionarlo, hermanos, porque desde aquí comienza, ¿verdad?, la enseñanza en la vida de Job, ¿sí? Para cada uno de nosotros. Y mire, a pesar de que era muy rico, muy bendecido, sí, nunca, hermanos, o mejor dicho, siempre Job tenía a Dios en primer lugar. Amén. ¿Qué le faltaba a Job según la descripción que leemos aquí? ¿Qué le faltaba? Nada. Todo lo tenía, era muy famoso, era de los orientales el más famoso, el más conocido, sí. No le faltaba nada, pero eso se desprendía, ¿verdad?, de una obediencia y un temor reverente hacia Dios. Yo sé que muchos estamos diciendo, ay, cómo me gustaría, aunque sea tener 10 asnas. Bueno, aunque sea una. Bueno, comencemos a obedecer a Dios como es correcto y Dios se va a encargar de darnos lo que necesitamos. Amén. ¿Sí lo cree así? Pero mire que Job siempre tenía a Dios en primer lugar. Hermanos, esto jamás debe de ser movido de nuestro corazón. Dios es el primero. Dios es el primero. Dios es el primero en mi corazón. Debe de ser el primero en mi corazón, antes que otras más cosas, ¿sí? Dios es el primero en mi corazón. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora hay que entenderlo correctamente. Hace muchos años había un predicador, un hombre que abandonó a su esposa y a sus hijos. Y entonces, ¿verdad?, esta mujer pues estaban viviendo en una situación muy, muy crítica, muy complicada, ¿verdad?, un estado alejado del centro de la ciudad. Y entonces, ¿verdad?, cuando se fue para allá se visitó a la hermana y la verdad es que eran condiciones muy, muy terribles las cuales estaban viviendo ella y sus 3 hijos, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, pues muy humilde su casita. Y entonces, hermana, pues mire, Dios es bueno. Dice, no me hable de Dios. ¿Pero por qué, hermana? No me hable de Dios. Mi esposo es un predicador, no sé dónde esté ahorita, ¿verdad? Se va a predicar y se va. Y mire en qué condiciones estamos. ¿Usted cree que Dios actúe de esa manera? La Biblia dice que primero, ¿verdad?, seamos ahí, tengamos cuidado con los de nuestra casa, ¿sí?
¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces malinterpretamos. Vuelvo a repetirlo. Cuando nosotros solamente tenemos una creencia y no una convicción, esa creencia se vuelve una locura en muchas cosas que hacemos. Porque este hombre decía, es que primero Dios, y antes que mi esposa, y antes que mis hijos está Dios. Oye, varón, pero mira, tú tienes que tener a tu esposa y a tus hijos bien, viviendo correctamente. No, primero mi Dios. Vea el orden erróneo y equivocado. ¿Sí está conmigo? Claro que primero es Dios. Claro que sí. Todo es Dios primero. Pero debemos de tener cuidado con los nuestros. ¿Es así o no? Pero después nos vamos al otro extremo. Tenemos mucho cuidado de los nuestros. ¿Y Dios? Bien, gracias. ¿Quién sabe dónde está? Sí. Entonces, Job tenía a Dios en primer lugar en su corazón. Sí. Versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Mire, los hijos de este hombre, los hijos de Job, eran bendecidos o tenían parte de la bendición que había recibido su padre por la obediencia de su padre. Amén. Job era un hombre recto, un hombre temeroso. Y mire, qué bendición es esta. Escúchelo bien. Y aquí quiero también aclararlo, porque muchas veces lo aplicamos mal. Cuando nosotros como padres somos obedientes, cuando como papá y mamá, como matrimonio, somos obedientes a la palabra del Señor, Dios nos bendice. Y los que alcanzan bendición por esa obediencia son los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Amén. Nuestros hijos alcanzan bendición y qué bueno es eso. Chicos que están aquí, si tú tienes bendición de parte de Dios, es porque Dios ha derramado bendición sobre tus padres y da gracias a Dios por ello. Amén. Porque Dios ha sido bueno. Pero vemos aquí algo muy interesante. Porque aunque tenían el privilegio o tenían privilegios de la bendición que tenía Job, hay algo que no estaba correcto en el corazón de los hijos de Job. Y quiero que podamos analizarlo. Sí. Hay algo que no era correcto. Mire, hacían unos pachangones buenos, unos buenos banquetes, unas buenas fiestas. Dice ahí, verso 4, hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. O sea, el día de su cumpleaños. El día de su cumpleaños se echaban la casa por la ventana. ¿Sí? Y verdad, traían a ellos, yo creo que la mejor orquesta que había en ese momento, o el mejor músico de reggaetón. No, esa ni es música. Entonces, perdóneme, se tenía que decir y se dijo. Sí. Pero mire, hacían unos fiestones pero buenísimos el día de su cumpleaños. Imagínense ahí, o sea, me voy a celebrar mi cumpleaños y voy a invitar a todo mundo, ¿verdad? Y voy a echar la casa por la ventana. Si tenemos tantos bueyes, tantas burras, tantas asnas, ¿verdad? Tantas ovejas. Bueno, pues voy a matar una. Papá, ¿puedo agarrar una para el día de mi cumpleaños? Ándale, porfis. Sí, o sea, ándale, sí, tómala. Y bueno, mire, echaban la casa por la ventana. Eran buenas fiestas. Sí. Híjole, cómo quisiéramos que nos hubiesen invitado, ¿eh? Y armaban buenas fiestas. Y mire, hay muchos padres que quieren bendición para sus hijos. Bueno, yo creo que todos. ¿Quién no quiere bendición para sus hijos? Sería absurdo pensar lo contrario, ¿sí? Pero habemos padres que queremos bendición a nuestros hijos cuando ni siquiera nosotros como padres tenemos temor de Dios en nuestro corazón. Y esto es un caso terrible, una situación terrible. Estamos buscando que ellos puedan ser bendecidos, pero no somos capaces, usted y yo como papás, de poner a Dios en primer lugar. Y aunque estamos proveyendo, ¿verdad?, materialmente, hermanos, su vida espiritual está olvidada. Y mire, no tenemos un registro más abundante, ¿verdad?, de la vida de los hijos de Job. Pero en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su actitud, había algo que no era correcto. Job era un hombre temeroso de Dios. ¿Sí está conmigo?
Seguimos aquí. Pero ¿cuántos han escuchado de la esposa de Job? ¿Verdad que sí? Era una mujer que, aunque también tenía los beneficios de la obediencia a Job, no era una mujer que tenía convicción en el poderío y la soberanía de Dios. Y yo inicié diciéndole esto: Job sí, pero su esposa no. ¿Y qué problema es cuando dentro de casa hay división? Unos quieren buscar a Dios, otros no quieren buscar de Dios, y hay una confusión terrible. Sí, una confusión terrible. ¿Por qué? Porque normalmente, escúcheme bien, normalmente el ser humano siempre tiende a irse a lo malo, a lo que le conviene. Y cuando no hay una buena educación en lo espiritual en casa, entonces todo hijo y toda hija se va a hacer del lado que le conviene. Amén. Si papá o mamá dicen tenemos que ir a la iglesia, ¿verdad? Según sea el caso, vamos a poner a mamá. Mamá dice tenemos que ir a la iglesia, hay que ir a buscar a Dios. Pero papá dice no, no seas tan exagerado, hoy no vamos. ¿De qué lado se van a hacer los hijos? Del lado de la mamá, ¿verdad? No, padre, tenemos que ir a buscar a Dios. ¿Verdad que no? Normalmente se hacen del lado del papá. Ay, mamá, pues mira, escucha a mi papá. La Biblia dice que tienes que, ¿verdad?, estar sujeta a tu marido. Ay, mira qué bíblicos salieron ahora los muchachos. ¿Sí? O viceversa. ¿Sí? El papá quiere buscar al Señor y la mamá no. ¿De qué lado se hacen los chicos? Del lado de la mamá. Porque normalmente buscan, ¿verdad?, su propio bienestar, su propio provecho, y se hacen de lado, o nos hacemos porque tenemos esa tendencia a hacernos del lado incorrecto. Y en la vida de los hijos de Job, aunque Job era un hombre recto, temeroso delante de Dios, la esposa de Job no tanto. La esposa de Job tenía problemas en su relación con Dios. No había claridad de quién era Dios, de que Dios era soberano. No había claridad, ¿sí? Entonces algo no estaba correcto en la vida de estos muchachos. Vuelvo a repetirlo, aunque no tenemos un registro de la vida de estos jóvenes, ¿verdad? Normalmente, hermanos, ese conflicto dentro de los hogares, vuelvo a repetirlo, pues lleva a tomar la decisión que no es seguir al Señor, ¿sí? Y ahí en el versículo 4 y 5 podemos confirmarlo. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Amén. Este comiesen y bebiesen habla de un desorden, habla de algo que estaba fuera de orden, de algo que no era correcto hacer. Amén. Y ese comiesen y bebiesen, ¿sí? Ay, hermanos, mire, normalmente malinterpretamos las cosas y trato de aclarar muchas cosas, ¿no? Mucha gente cree que somos el Grinch, ¿no? Es que a los hermanos no les gusta convivir, es que a los hermanos... No es tanto eso. La verdad es que muchas veces no sabemos poner límites, y muchos de ustedes han tenido problemas por no saber poner límites. Y en el cafecito, en la comidita, en el convivir, muchas veces se hacen cosas que no son correctas. Y esto no es bueno delante de Dios. Y ustedes lo saben. Y ustedes han sido partícipes de esas cosas. Sí. Y queremos disfrazarlo de que no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Al contrario, ustedes como que son muy aburridos, son muy... No, no es eso. Es que necesitamos tener cuidado. ¿Sabe cuántos problemas nos han llegado aquí a nivel pastoral por situaciones así de que no han sabido tener límites? Muchísimos, muchísimos, sí. Y no tenemos límites en lo que estamos haciendo. Y estos muchachos no tuvieron límites. Y cuando según era una comidita, una fiestecita nada más, pues estamos celebrando nuestro cumple. Yo no estoy diciendo que no lo celebres. Quiero aclarar esto para que no haya malos entendidos, porque normalmente se cree eso. Se cree eso. Y sí, lo digo por usted, claro que sí. Tú celebra con quien tú quieras, tú convive con quien tú quieras, pero ten cuidado lo que haces.
Amén. Porque puedes dañar un corazón. Y esto lo sabes desde mucho tiempo. Sí. Entonces tengamos cuidado, porque muchas veces se disfraza de algo insignificante y la verdad se está haciendo algo que no es correcto. Job lo tenía bien en claro, ¿verdad? Yo no sé por qué Job no decía: a ver, muchachos, no lo hagan. Job les daba la libertad de poder hacerlo. Sin embargo, él sabía que las cosas no se estaban haciendo correctamente. Dice: y acontecía, verso 5, que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, que no nada más era un día. Se agarraban, ¿verdad?, el Guadalupe Reyes, el puente. ¿Sí? Dice: Job enviaba y ¿qué hacía? Lo santificaba. Amén. Vea otra vez el corazón de un padre que tenía temor de Dios. El corazón de un padre. El pecado produce muerte. Amén. Y leyendo algunos comentarios, ¿verdad?, de algunas personas que decían: ¿cómo es posible que Dios haya matado a los hijos de Job? Ellos que tuvieron la culpa, nada más porque el diablo, ¿verdad?, se le ocurrió, y nada más porque Dios quiso retar, o sea, demostrarle al diablo. Son comentarios sin entendimiento. ¿Sí? Comentarios absurdos que se hacen sin entendimiento. ¿Sabe que el pecado produce muerte? ¿Sí lo sabe o no lo sabemos? Y mire, algo pasó en la vida de los hijos de Job, que murieron. Algo terrible pasó. El pecado produce muerte. Y debemos de tomar atención en esto, hermanos. Más adelante lo voy a mencionar. Pero mire, el único que puede tener lo único que le puede dar derecho al diablo sobre nuestra vida es el pecado. ¿Sí? Si Jesús está en nuestro corazón, el diablo está derrotado. Él no tiene autoridad sobre usted y sobre de mí. ¿Sí lo sabía? El Señor lo avergonzó públicamente en la cruz del Calvario. A los principados, a las potestades, a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, a todos ellos los avergonzó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y lo único que le da derecho al diablo sobre nuestras vidas es pecado. Amén. Es lo único que le da el derecho. Y no quiero estacionarme ahí, porque lo vamos a ver en la próxima semana. ¿Qué fue lo que pasó con los hijos de Job? ¿Por qué murieron? Bueno, vamos a analizar un poquito esta situación. ¿Sigue conmigo? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Voltea con tu vecino, regálale una sonrisa. Cuando una persona está en comunión con Dios, Dios le da autoridad sobre el enemigo. Amén. Pero cuando uno está en pecado, la protección de Dios es quitada. ¿Sí? Es quitada de esa persona. Y bueno, tenemos que tomar atención. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Con protección de Dios o sin protección de Dios? ¿Sí? No nos arriesguemos. En la semana estaba viendo lo del seguro del carro. No sé cuántos traigan seguro en su carro, es importante. Yo le he explicado muchas veces que tuvimos una experiencia terrible, mi familia y yo, hace algunos años, por no traer seguro, y perdimos nuestro departamento de México. Así, a ese grado, por no traer seguro de auto. ¿Sí? Entonces yo le animo, es un pequeño paréntesis, no soy vendedor de seguros ni nada. Pero menciono esto porque, como mexicanos, lamentablemente, qué expresión tan fea, estamos acostumbrados a que no pasa nada. No pasa nada. ¿Seguro? ¿Para qué voy a pagar? No pasa nada. Y el día que pase, vamos a lamentar no haber echado mano del seguro. Se lo digo por propia experiencia. Amén. Ya usted tomará cartas en el asunto. Pero es exactamente lo mismo con Dios. Vivimos inseguro. Decimos: no pasa nada. No sean tan exagerados. Y vivimos nuestra vida sin seguridad. ¿Sabe quién nos da ese seguro? Cristo Jesús. El vivir con Cristo Jesús, el vivir en temor de Dios. Puede venir alguna coalición, puede venir alguna situación ahí en nuestra vida y tenemos seguro. Estamos asegurados. Amén. Se me hace que me voy a volver vendedor de seguros, ¿eh? Pero es importante, hermanos, que usted y yo podamos estar seguros en Cristo. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando uno no tiene la convicción de la soberanía de Dios en su corazón, es como si anduviera sin seguro.
En cualquier momento viene la situación difícil y se acabó todo. Amén. Ay, hermano, también con seguro. Claro, pero tienes la garantía de que alguien te está respaldando. Amén. Y ese es Cristo Jesús. Pero cuando vives inseguro, a lo mejor con seguro lo pierdes todo también, pero hay una garantía, hay alguien que te respalda, hay alguien que va a ver por ti. Y a lo mejor sin seguro también lo pierdes todo, pero ¿quién va a responder por ti? ¿Me entiende? Entonces es importante que usted y yo podamos estar cerca de nuestro Dios. Amén. Y los hijos de Job estaban viviendo sin seguro. ¿Sí? Estaban seguros de que su padre era bendecido por Dios, pero no había seguridad en su corazón de que Dios era soberano. Hermanos, ¿tenemos seguridad de que Él es el soberano de mi vida? ¿Sí? Tenemos que analizarlo. Verso 5 dice ahí, ¿verdad? Que Job se levantaba de mañana. Dice, acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba, ¿y qué? Los santificaba. Dice, y se levantaba de mañana. Mire, qué ejemplo tan grande aquí vemos en la vida de Job. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Yo no habla literalmente que se pare usted a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana. No está hablando de eso. Está hablando que Job estaba siempre al tanto, siempre despierto, siempre a las vivas de sus hijos. Amén. ¿Cómo está la vida espiritual de tu hijo o de tu hija? Tú has sido un buen padre, una buena mamá, has sido proveedor para ellos, bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Estás seguro como papá que tienen una buena relación con Dios? ¿Estás viendo buenos resultados? ¿Estás viendo que ellos están involucrados en la obra? ¿Estás viendo que están involucrados con el Señor? ¿Sí lo estás viendo o tampoco lo estás viendo? Porque ni siquiera tú estás involucrado con Dios. Qué bueno que te fijes en lo material y que proveas para lo material, para sus estudios, para sus carreras, para que tengan buenas cosas. Qué bueno, eso es excelente. ¿Sí? No dejes de hacerlo. Si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. ¿Sí? Pero más importante que eso es su vida espiritual. Porque puedes tener un licenciado, un ingeniero, un abogado, un médico, un profesionista en el infierno. ¿Y de qué le sirvió tanto? ¿De qué le sirvió? Y ahora, no quiero irme al extremo porque muchas veces confundimos también esto. Ahora puedes tener, ¿verdad? Uno no graduado, uno no con su título, ¿verdad? Pero que pueda tener una vida de intimidad con Dios. O puedes tener un buen médico, un buen abogado, licenciado como hijo, con temor de Dios en su corazón. Amén. No estoy hablando que estemos peleados con el estudio, no. Pero la verdad es que hay muchos de los jóvenes que su vida espiritual no. ¿Y de qué te sirve ser o tener? No sirve de nada. Estás viviendo sin seguro. Y cuando venga la situación, porque ahorita, mire, estamos en lo bonito, va a venir lo fuerte en la vida de Job. Amén. Y no por ser temeroso de Dios no va a venir lo fuerte. Y es lo que vamos a estudiar. ¿Sí? Cuando venga lo fuerte, ¿qué va a pasar? Yo le dije al principio y me introduje diciendo que tenemos que ser cristianos de convicción, porque de ahí se desprende todo lo demás. Amén. Todo lo de la vida de Job se desprende de estos primeros versículos. Y si no hay temor reverente en nuestro corazón, ¿qué va a ser de nosotros en el día de la prueba? ¿Qué va a pasar cuando venga la situación adversa? Ay, no, pues yo cancelo eso. No lo canceles, porque aunque lo canceles te va a venir doble para que se te quite. O sea, ¿de dónde sacas yo lo cancelo? ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te dijo eso? Eso es absurdo. Lo que tienes que cancelar no lo cancelas. Pues sí. Cancela tu vida de pecado, cancela tu vida de andar hablando ahí de otro. Eso debes de cancelarlo. No, cancelo eso y declaro bendición. Si vas a declarar bendición, hazlo conforme al orden que está escrito en la palabra. Y entonces sométete a la palabra, actúa como verdadero papá, como verdadera mamá. Y entonces sé fiel a Dios y Dios te va a bendecir. Amén.
Pero no vengas a querer cancelar cosas que tenemos que pasar, que tenemos que atravesar. Aquí yo no veo a Job diciendo: Señor, gracias, y cancelo todo ataque del diablo, cancelo todo ataque del enemigo. No, y lo vamos a ver más adelante. De verdad que hay muchísima enseñanza aquí. Seguimos en el versículo 5. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Espero que para el 2027 ya habremos acabado. Y mire, cuando dice aquí, quizá habrán pecado mis hijos, dice versículo 5, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y esta palabra, ¿verdad?, escrita aquí, viene de una traducción del original que significa, o que da la idea de que quizá mis hijos habrán echado a Dios de sus vidas. Mire qué triste es eso. Quizá mis hijos habrán hecho a un lado a Dios, ¿sí? Por el placer del pecado, por el placer de la situación, quizá mis hijos hayan hecho a Dios a un lado, ¿sí? Y esto es lo que habla. Esta palabra se pronuncia umbraid, y habla precisamente de que habrán desechado de sus corazones a Dios. Se olvidaron de Dios en medio de esa situación de placer, en medio de esa fiesta, en medio de esa celebración insignificante que no era peligrosa. Quizá ellos se habrán olvidado de Dios y habrán blasfemado a Dios, lo habrán hecho a un lado. Y Job estaba al tanto de la vida de sus hijos, sí. Y dice que él, ¿verdad?, iba todos los días a ofrecer holocausto por ellos, sí. Y mire, cada uno tenían mucha abundancia, a tal grado que cada uno hacía una fiesta y mandaban a hablarle a sus hermanas. Esto me habla que vivían en sus propias casas, quizá tenían sus propias posesiones, ¿sí? Se reunían para poder celebrar ahí el cumpleaños y bueno, todos los participantes de ahí, ¿verdad?, hacían cosas que no eran correctas, ¿sí? Y este es el ejemplo de un papá que tiene el temor de Dios en su corazón y que está preocupado porque sus hijos, no hay una buena reacción en el corazón de sus hijos. Híjole, yo le hablo a mi hijo, yo le hablo a mi hija, y nada. Y Job estaba preocupado por esa situación e intercedía por sus hijos. Pero mire, no solamente intercedía, Job mostraba con su ejemplo temor a Dios, a la vida de sus hijos. Y más adelante vamos a ver en la situación que le pasó a sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió todo esto? Sí. Así es que Job no solamente está interesado en el bienestar físico, sino en el bienestar, en la condición del corazón de sus hijos. ¿Cómo está el corazón de nuestros hijos? ¿Cómo está el corazón de nuestros hijos? Amén. No, pues está lastimado porque la iglesia lo ha lastimado. ¿Y tú como papá qué has hecho para poder restaurarlo? Te toca a ti, son tus hijos. Amén. Tenemos que ver por el bienestar de nuestros hijos. Tenemos que meterlos, ¿verdad?, al orden correcto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y bueno, hermanos, tomemos esa actitud que tenía Job cada mañana para poder interceder por nuestros hijos. Levante su mano y diga: gloria a Dios. Amén. Y esas oraciones deben de ir acompañadas con actitudes correctas. Debe de haber coherencia. Nuestra oración como papás y nuestra actitud delante de nuestros hijos, ¿sí? Porque si, vuelvo a repetirlo, si nosotros no tenemos a Dios en primer lugar en nuestro corazón, entonces no les vamos a mostrar a nuestros hijos que realmente ellos tienen que tener a Dios en primer lugar en su corazón. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, lo sabemos, Eclesiastés lo dice. Todo tiene su tiempo, hay tiempo para todas, para muchas cosas, ¿sí? Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos que el tiempo de Dios es importante. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No seamos meros religiosos. Job no era un hombre religioso o meramente religioso, no. Job, ¿verdad?, vivía cada día cerca al Señor, cercano a Dios, ¿sí? Y muchas veces, vuelvo a repetirlo, como padres solamente tenemos una creencia, hermanos, y vivimos bajo una creencia y no bajo la convicción de que realmente Dios es el primer lugar para nosotros. Entonces, ¿cómo le podemos pedir a nuestros hijos que busquen de Dios? Que busquen a Dios. Ay, hermanos, que usted no sabe que tengo que trabajar. Ay, hermano, pues todos los que están aquí tenemos que trabajar.
Pues todos los que estamos aquí tenemos enfermedades. Pues todos los que estamos aquí tenemos necesidades, tenemos preocupaciones. ¿Sí o no? ¿Sí es así, hermanos? A ver, levante la mano quien tiene necesidades. Levante la mano quien tiene preocupaciones. Levante la izquierda quien tiene angustias. Levante la derecha quien... Y vamos a terminar, ¿verdad? Todos. Porque es así, es la verdad. ¿Quién no pasa por esas cosas? Pero cuando usted y yo como papás ponemos a Dios en primer lugar, hermanos, estamos sabedores de que Dios va a hacer lo que tenga que hacer a su manera y en su tiempo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Él es grandioso. Bendito es nuestro Dios, amén. Mire que Job intercedía ahí por sus hijos. Y ahí lo mencionamos en el Salmo 127, verso 3, dice que herencia del Señor son los hijos. Amén. Y Él nos va a pedir cuentas de nuestros hijos, de nuestros tesoros, amén. Deuteronomio 6, si está notando, anótelo, Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 al 9. Dice así la escritura, capítulo 6, del 7 al 9. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Es un mandato que el Señor le da a los padres de familia y le dice: les vas a repetir a tus hijos donde quiera que estés, a donde quiera que te encuentres con ellos. Háblales de mi soberanía, háblales de mi poderío, de mi majestad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí. Pero mire, hay hijos que pueden decir a los padres con la mano en la cintura: o sea, ¿tú me hablas de Dios, papá? ¿Tú me hablas de Dios, mamá? Papá, tú eres así y así, mamá, tú eres así y así. ¿Cómo me vienes a hablar de Dios a mí? Y eso es triste. Sí. En su región, Job era muy conocido. Muy conocido. Sí. Todo el mundo sabía quién era Job. Sí. Su reverencia a Dios, su temor a Dios, el cuidado que tenía sobre sus hijos, sus riquezas, mire, todo. Sí. Cómo tenían que imitar, ¿verdad?, al Señor. ¿Y cómo estamos usted y yo? ¿De qué manera nos conocen los que están a nuestro alrededor? ¿Los demás se admiran por cómo educamos a nuestros hijos? ¿Por cómo les estamos enseñando la palabra del Señor? ¿Sí? ¿Lo ven en nosotros como padres que les estamos inculcando la palabra del Señor? Job era un hombre completo, había un buen equilibrio en todos los sentidos de su vida, ¿sí? Tanto en lo económico como en lo espiritual, ¿sí? En lo material como en lo espiritual. Había encontrado el secreto para tener un buen equilibrio, y ese secreto era temor a Dios. Amén. Era temor a Dios. De repente nos hace falta tener un buen equilibrio como papás, ¿sí? Pero lo vamos a encontrar cuando tengamos una relación íntima con Dios, cuando estemos ahí con nuestro Señor. Porque dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. ¿Si es así o no? Si te hace falta como papá sabiduría, bueno, el temor a Dios te va a dar sabiduría. Vamos a meternos al orden correcto. Job había encontrado una aprobación en todos los ámbitos de su vida. Y mire qué interesante es esto, porque era muy conocido en su región. Era un hombre muy famoso, muy reconocido. Había encontrado aprobación en todas las personas que lo rodeaban. Pero para Job era más importante obtener la aprobación de Dios que de la gente que estaba alrededor. Amén. Creo que no hay nada mejor como hijo que tener la aprobación del padre. ¿Sí es así o no? ¿Verdad que sí? Cuando tu padre aprueba algo que hiciste, tú te sientes contento y orgulloso porque papá se sintió contento y satisfecho. No hay nada más hermoso que encontrar la aprobación del Padre. Amén.
Hay mucha gente que trata de encontrar la aprobación de los vecinos, del prójimo, ¿verdad? Y se hacen a la manera de los demás, pero están pasando por alto la palabra del Señor. Es más importante quedar bien con el Padre que quedar bien con los demás. Si el quedar bien con el Padre me hace quedar mal contigo, discúlpame, lo siento mucho, pero para mí es más importante quedar bien con el Padre. Amén. Que quedar bien contigo y que me taches de lo que quieras. No pasa nada. ¿Sí? Porque sé que ese temor a Dios en mi corazón me va a dar gracia aún delante de mis enemigos. Así lo dice la Escritura. Amén. Aún delante de nuestros enemigos Él nos da gracia, bendito el nombre del Señor. Entonces, lo que a Job le hacía sentirse completo no era la aprobación de los demás, sino la aprobación de Dios. Sí. Y creo que hay una gran enseñanza ahí. Amén. Necesitamos buscar la aprobación de nuestro Padre. ¿Sí? Mire, muchas veces queremos que Él nos apruebe. Quiero explicarlo así. Muchas veces queremos que Él nos apruebe lo que estamos haciendo. Cuando estoy diciendo buscamos la aprobación del Padre, buscamos que Él apruebe lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y es por eso que tenemos muchos conflictos, muchos problemas, porque queremos que Él apruebe lo que yo estoy haciendo. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me entiende? Y la verdad es que muchas de las cosas que estoy haciendo no están acorde a su perfecta voluntad. Por eso es que Él no las puede aprobar. Y nosotros nos frustramos y nosotros nos sentimos porque Él no aprueba esas cosas. Decimos, es que lo más hermoso es encontrar la aprobación del Padre. Pero para poder encontrar la aprobación del Padre es necesario obedecer a lo que el Padre nos está diciendo. No que Él apruebe lo que nosotros estamos queriendo hacer por nuestra propia voluntad. ¿Sí está conmigo? Entonces necesitamos, hermanos, muchas veces buscamos la aprobación de nuestro Padre, que Él nos apruebe lo que nosotros queremos, lo que nosotros hacemos, y se nos olvida que usted y yo tenemos que ser aprobados por Él y no Él por nosotros. ¿Sí? Amén. ¿Sí está conmigo? Señor, apruébame esto. Señor, no. Tú y yo tenemos que ser aprobados por Él, no que Él apruebe lo que estamos haciendo. Y cuando somos aprobados por Él, Él bendice lo que hacemos. Él bendice lo que hacemos. Bendito el nombre del Señor. Y esa aprobación de Dios es una comunión con Él. Mientras estemos en este mundo, hermanos, nuestra comunión, nuestra fe va a ser puesta a prueba. Voltea con tu vecino y dile, ¿sí escuchaste? Vamos a ser puestos a prueba. Estoy próximo a terminar esta primera parte. Yo me he hecho la pregunta y seguramente usted también se la ha hecho. ¿Por qué siempre tiene que ser tan difícil? ¿Sí se ha hecho esa pregunta? Yo sí, muchas veces. ¿Por qué siempre tiene que ser tan difícil? ¿Sí? Mire, Job hacía lo que le tocaba. Veamos, porque estamos ya dando pauta para la segunda plática de dentro de 8 días, si Dios nos presta vida. Job hacía lo que le correspondía hacer a él. ¿Sí? Y él no sabía, aquí todavía en el versículo 1 al 5, él todavía no sabía lo que venía. ¿Sí está conmigo? No sabía absolutamente nada. Ni siquiera tenía una idea de lo que venía. ¿Sí? Él estaba haciendo lo que le tocaba hacer, estaba buscando al Señor, tenía comunión con Dios y no sabía que lo que venía a continuación lo iba a sacudir terriblemente. No lo sabía todavía. Pero él estaba completamente metido con el Señor. ¿Sí está conmigo? Sí. Mire, el nombre de Job, cuando estamos leyendo que él era prosperado, que él tenía muchas yuntas de bueyes, muchas ovejas, mucho dinero, en ese transitar en esta vida, en ese momento el nombre de Job se estaba escuchando en el cielo. Se estaba hablando de Job en el cielo. Amén. Cuando él estaba en su comunión con Dios, cuando él estaba buscando que sus hijos buscaran a Dios, cuando él estaba, ¿verdad?, poniendo en primer lugar a Dios, en ese momento el nombre de Job estaba siendo mencionado ahí arriba, sin tener una idea de lo que iba a venir. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Qué se estará diciendo de nosotros en el cielo ahora mismo? ¿Nuestro nombre estará sonando por ahí?
¿Cómo ve? Porque el nombre de Job estaba sonando allá arriba, ¿sí? La integridad del corazón de Job, su temor a Dios estaba siendo resaltado allá arriba. Amén. Estaba siendo mencionado allá arriba, ¿sí? Su integridad. Y esa integridad iba a ser puesta a prueba, ¿sí? ¿Qué se estará diciendo de nosotros allá arriba en este momento? ¿No has considerado a mi hijo o a mi hija? ¿Qué se estará diciendo de usted, hermana, hermano, o de mí? Quizá lo que pueda venir a continuación nos va a zarandear por completo, nos va a mover por completo. Ay, hermano, más si tenemos convicción de su soberanía y de su grandeza, hermanos, estamos seguros en Él. Estamos seguros en Él. Ya lo puse a pensar. Ya está muy pensativo. ¿Qué se estará diciendo de mí en el cielo? Señor, no hables todavía de mí, por favor. No digas todavía nada de mí. Amén. Pero mire, esta historia real nos invita a poder estar bien cimentados en Cristo Jesús. Efesios 6:3 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, escuche bien, para que podáis resistir en el día malo. Quizá muchos de nosotros todavía no llega el día malo. ¿En serio, hermano? Pues entonces lo que estoy viviendo, ¿qué es? ¿Cómo le podemos nombrar? Escúcheme, todavía no es el día malo. Y por eso dice en Efesios: tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Dice: y habiendo acabado, gloria a Dios. Escuche bien lo que acabo de leer. Para que podáis resistir en el día malo. Ay, pero el día malo, ¿verdad? Ya se me acabó el tiempo, pero el día malo, hermano, pero dice: pero habiendo acabado todo. Esa es la bendición que tenemos, la garantía que tenemos, que se va a acabar, que ese día malo va a pasar. Y que si estamos con la armadura de Dios y estamos bien convencidos, con convicción de que Él es soberano, el día malo va a acabar y tú y yo vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Bendito es su nombre. Qué hermoso es eso. Amén. Se estará mencionando nuestro nombre allá arriba, ¿sí? En la corte celestial. Hoy están hablando de ti y de mí. ¿Cómo ve? Lo cancelo. No lo cancele. Se está hablando de nosotros allá arriba. Y se está diciendo: ¿ya viste a mi hijo fulano? ¿A mi hija sutana? ¿Ya los viste? Y el otro ser está diciendo, ¿verdad? Pues sí, pero continuará. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El mencionar nuestro nombre en el cielo está haciendo que en los próximos días algo nos sacuda, algo nos mueva por completo. Amén. Nosotros pretendemos saberlo todo del sufrimiento, de la justicia, de la soberanía, pero la verdad es que necesitamos revelación de su palabra para poder conocer que Él es soberano, que Él es grandioso. ¿Por qué Dios permite esto? Y con esto quiero terminar. Hermanos, no lo hace para destruirnos, no lo hace para desanimarnos. Lo está haciendo porque nuestro nombre fue mencionado ahí arriba. Amén. Porque tu nombre fue mencionado ahí arriba por un ser que no descansa, que anda como león rugiente, ¿sí? ¿Y sabes por qué Dios permite eso? Para que en ti y en mí su nombre sea glorificado. Amén. Así como la historia de Job, para que podamos reconocer su poderío, su majestad, su soberanía y su dominio eterno. Esta historia va a continuar. Padre, gracias. Gracias. Un canto de exaltación a Dios. Grande eres, Señor.